Los traumas juveniles, sobre todo traumas juveniles, pero traumas en general. Yo les saludo a todos ustedes en nombre de la Universidad de Murcia, a la que tengo el honor de representar aquí. Yo, de todas maneras, quiero agradecer, por supuesto, a la señora decana de este colegio, pues agradecerle que haya tenido la amabilidad de dejarme presidir este acto que no tenía por qué. Le agradezco, por tanto, a doña María José Catalán, efectivamente, que me permita presidir esta mesa de estas jornadas, donde se van a ver los nuevos paradigmas y enfoques terapéuticos para comprender y tratar el impacto de los traumas en niños, adolescentes y adultos. Saludo también, por supuesto, al ilustrísimo señor don Francisco García Ruiz, el director general de Salud Pública, nada más y nada menos, la Salud Pública nada más y nada menos. Le saludo y le agradezco que esté aquí también. Por supuesto, y quiero tener un saludo específico también a la señora vicedecana, doña Ángeles Ruiz, que además es vocal, es vicedecana de la Junta y además vocal encargada de todos estos temas clínicos. Pero en fin, sin más, vamos entonces a inaugurar, a hacer el acto de inauguración. Muy sencillo, muy simple, para proceder a lo que es importante, que son lo que es las conferencias en sí mismo. Bien, le cedo la palabra a doña María José Catalán Frías, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, insisto, a la que le agradezco la deferencia que ha tenido con la palabra. Gracias. Excelentísimo señor don José Antonio Covacho Gómez, rector magnífico de la Universidad de Murcia, ilustrísimo señor don Francisco García Ruiz, director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Consumo de la región, estimados compañeros, compañeras, asistentes a estas jornadas sobre trauma y resiliencia. Permítanme comenzar haciendo mención al reconocimiento del ejercicio sanitario de los psicólogos y recogido en la reciente publicación de la Ley de Economía Social, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y aprobaba la enmienda en la que se recogía por unanimidad. Esto supone un avance importante al resolver el problema de inseguridad jurídica que había creado la Ley 4403 de ordenación de profesiones sanitarias para el ejercicio de los profesionales de la psicología. Con esta regulación se permite nuevamente que los psicólogos y psicólogas puedan realizar actividades sanitarias, así como registrar sus consultas privadas como centros sanitarios. En este logro ha tenido un papel fundamental la unión de toda la profesión dentro del foro de la psicología, habiendo sido los colegios de psicólogos los que desde el inicio han estado luchando para este reconocimiento y continuarán poniendo todo su esfuerzo para que los profesionales de este ámbito puedan ejercer con plenas garantías su actividad profesional en el ámbito sanitario, que es en el que se desenvuelven gran parte de nuestros colegiados. En este ámbito de intervención pueden enmarcarse las jornadas que estamos presentando en torno al trauma y la resiliencia, donde se van a abordar los nuevos paradigmas y enfoques terapéuticos para comprender y tratar el impacto de los traumas en niños, adolescentes y adultos. Este campo de trabajo se encuentra dentro de las más actuales líneas de intervención, en el que se analiza el abordaje en el manejo del trauma en temas tales como el maltrato en general y específicamente el que son víctimas grupos vulnerables como los menores o las mujeres, con la violencia de género o el abuso sexual infantil, y la incidencia que tiene la capacidad de resistencia individual, así como la posibilidad de que en el entorno aparezcan figuras tutoras de resiliencia capaces de amortiguar los impactos de valorar el interés sanitario de estas jornadas e impulsar con ello el reconocimiento sanitario de nuestros profesionales, a la Consejería de Cultura y Turismo, que nos facilita este marco en el que vamos a desarrollar las jornadas, a Caja Murcia, que continúa aportando su colaboración en el desarrollo de los eventos formativos que realiza nuestro colegio, así como a Psicofundación, que con su reciente creación persigue la promoción y desarrollo científico y profesional de la psicología y que ha aportado su apoyo a este tema. Esperamos, en definitiva, que las jornadas sean provechosas y nos permitan a todos ahondar en esta temática tan de actualidad como es el trauma y su incidencia, sobre todo en estos grupos vulnerables. Muchísimas gracias, señora decana. Muchísimas gracias, querida María José. A continuación tiene la palabra don Francisco García Ruiz, director general de Salud Pública.
gracias, rector, querida decana, queridos todos. En primer lugar, lo que quiero hacer es disculpar a la consejera de Sanidad que ha sido imposible el asistir a este evento como ella tenía previsto, pero le ha coincidido con, en fin, la Consejo de Gobierno y son deberes ineludibles del caso. Entonces, en ese sentido, os pido disculpas a todos por su no poder asistir a este evento. Ella me transmitió a mí la obligación de venir aquí. Para mí es una satisfacción, puesto que, bueno, yo en cierto modo vengo un poquitín también así. Mi vida ha pertenecido al mundo de la salud mental. No sé si algunos sí lo conocéis, mi trabajo como psiquiatra anteriormente a lo largo de 32 años en el Hospital Psiquiátrico de Murcia. Entonces, lógicamente, pues me sentía vinculado, pero el hecho de que el título de las jornadas estas, trauma y resiliencia, al principio me costó trabajo el encajarlo, lo mismo que al rector, que me ha parecido que está tratando de subir la palabra resiliencia. Entonces, dicho esto, yo creo que es en el tiempo es muy oportuno la celebración de estas jornadas, en el sentido de que, bueno, vivimos una sociedad totalmente competitiva, vivimos una sociedad globalizada, y que, bueno, estamos todo el mundo expuestos a sufrir una serie de traumas desde el punto de vista de los más vulnerables, como vais a tratar a lo largo de estas jornadas aquí, y que lógicamente pues, podemos ver afectados ante situaciones. Y en ese sentido, el abordaje de una terapia para situaciones de trauma desde el punto de vista tanto individual como colectivo, pues yo creo que lógicamente es muy oportuno en el tiempo, y desde luego el hecho de que vayáis a tener como partícipes al doctor Jorge Vanilli y a nuestra Concha López, pues lógicamente son personas muy expertas en esa materia, y desde luego yo creo que vais a tratar de conseguir, pues bueno, el hecho de que, como ha dicho Andrés el rector, que sea director general de salud pública, no significa ni más ni menos que cualquier trauma de este tipo puede afectar a todos y cada uno de los ciudadanos, y entonces se convierte en un problema de salud pública. Y en ese aspecto, pues, por la razón por la que yo me encuentro hoy aquí fundamentalmente, y sobre todo también, pues, tratar de contribuir a lo largo de estas jornadas con los intercambios que hagáis de experiencias y de conocimiento de todos y cada uno de vosotros, pues lógicamente lleguéis a unas conclusiones y que todo sirva para superar, pues, en fin, estas situaciones de carácter conflictivo que se pueden plantear a nivel individual y colectivo, y que lógicamente seamos capaces de transmitir a los ciudadanos una serie de resortes y conocimientos para saber enfrentarse a situaciones difíciles y poder salir de esos problemas. Entonces, en ese aspecto, contribuyamos todos a una mejora de la salud de la sociedad y fundamentalmente de la salud mental, ¿no? En ese sentido, pues quedo plenamente agradecido, y sobre todo estoy totalmente convencido de que saldrán una serie de conocimientos y beneficios para que entre todos consigamos una sociedad mucho más sana. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Paco. Efectivamente, a mí cuando he manejado todo esto me costaba dificultad, me era difícil encajar, ¿no? Bueno, en realidad yo no soy un psicólogo, es verdad que soy un jurista, y es verdad que, bueno, que estos temas no me son ajenos porque he trabajado bastante en derecho de familia, como después diré, ¿no? Pero yo lo que primero que quiero evidenciar es que cuando el Colegio de Psicólogos a mí a la universidad, llama a la universidad, pues la universidad siempre viene. Y siempre viene. ¿Y por qué venimos al Colegio de Psicólogos? No venimos haciendo un favor, venimos como una prueba de gratitud y una prueba de colaboración. Porque el colegio siempre nos hemos sentido queridos, respaldados en la universidad, al menos en el tiempo que yo llevo de rector, incluso antes, porque estuve mucho tiempo de decano de Derecho. Siempre he tenido, digamos, muy buena relación con el Colegio de Psicólogos. Ha habido compañeros que han precedido a doña María José Catalán en el Colegio de Psicólogos, y repito, siempre ha habido una relación muy estrecha con el Colegio de Psicólogos. Por lo tanto, estamos buenos días, que sean ustedes felices. Muchas gracias. Y como me dice el señor director general, quedan inauguradas estas cosas.